Hebreos capítulo 12, versículo 2. Un texto muy inspirador, un texto que nos infunde aliento, un texto que nos da dirección. Gloria a Dios. Para aquellos que ya lo tengan, pueden levantar su manita y la gloria y la honra sea siempre para Él. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como le decía anteriormente, ese es un texto que nos infunde a nosotros aliento y nos da dirección. A mí me gusta mucho lo que habla la Nueva Traducción Viviente, y dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Acerca de qué nos está hablando ese texto? ¿Qué nos infunde ese texto? ¿Qué nos muestra ese texto? Ese texto nos muestra a nosotros y nos habla acerca de la fe. Y nos señala a Jesús, nos muestra a Jesús. Y es más, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, hablando de la fe. Reconociendo que la enseñanza siempre nos va a mostrar a Jesús. Y como la enseñanza nos muestra a Jesús, nosotros sabemos quién es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que infunde la fe en nosotros? Para ello puse como nombre: Cristo, la fuente de nuestra fe. Cristo, la fuente de nuestra fe. Hace unos días mencionábamos qué era la fe, y como se aprendía, la fe es un regalo. Ahora bien, esa fe o ese regalo que Él nos pone a nosotros o nos da a nosotros, pues no se tiene que quedar estancado, sino que la fe es algo que necesita ser enriquecida con la palabra de Dios. La fe es algo que día a día se tiene que regar para que dé fruto a su debido tiempo. Entonces la fe no tiene que quedar estancada. La fe se tiene que cultivar, la fe se tiene que regar, la fe se tiene que mantener, la fe se tiene que enriquecer. Y ahí nosotros demostramos que somos hombres de fe. Oiga, hace un tiempo, pues se hizo un regalo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando uno se da cuenta del regalo que uno había hecho, pues los niños lo tenían como un juguete. Y uno dice: ¿realmente está apreciándose el regalo que se dio? Lo mismo sucede en nosotros. Y hagámonos esa pregunta: ¿realmente hemos apreciado ese regalo que se nos dio? ¿En dónde está entonces nuestra fe hoy en día? ¿En qué o en quién está puesta nuestra fe? Entonces, si la fe que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo la hemos apreciado, entonces la tenemos que cultivar, la tenemos que enriquecer y la tenemos que regar día a día. Entonces, ¿en dónde está la fe que nosotros tenemos? O la fe que se nos ha infundido a nosotros. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado acerca de la fe? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? Y es que a día nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: ¿en dónde está mi fe? ¿Tengo fe? Es la
pregunta que nosotros debemos de hacernos comúnmente: ¿tengo fe? ¿En dónde está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Porque también nosotros debemos de saber que la fe en Jesús tiene que ir en aumento en aumento. Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Mi fe está estancada o mi fe está acrecentándose? Entonces hay fe infundida en la iglesia, hay fe en el creyente, pero también nosotros debemos saber que todo creyente, absolutamente todos, corren el riesgo o el peligro de perder su fe. ¿Cómo es que sucede que nuestra fe corre peligro? Precisamente porque no se cultiva la fe, porque no se trabaja la fe. No basta solamente con ir de servicio en servicio, sino que es necesario que nosotros, al salir de los horarios o del tiempo de la reunión, nosotros sigamos teniendo esa comunión con el Espíritu, teniendo ese acercamiento con las Escrituras. Y solo de esa manera nosotros vamos a ir cultivando la fe, ir creciendo nuestra fe. La fe de todo creyente, absolutamente de todos, es vulnerable. Y no podemos decir que no es vulnerable. La fe de todo creyente es vulnerable. Es vulnerable a todo lo que se nos presenta allá afuera. Es vulnerable en la economía, es vulnerable en la escasez, es vulnerable en la enfermedad. Y es que el hombre tiene un concepto diferente acerca de lo que es la fe. Entonces, para poder nosotros darnos cuenta qué es la fe, es necesario que nosotros conozcamos cómo hacer crecer nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos interesado por conocer acerca de la fe? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese deseo de poder conocer qué es la fe y cómo se puede acrecentar nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para que la fe crezca en cada uno de nosotros? Porque ya la semilla está, porque ya el Señor puso ese regalo en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos de hacer para que esa fe vaya creciendo y vaya de aumento en aumento? Y el peligro de la fe, quiero resaltar algo en cuanto al creyente, porque el creyente tiende a creer que tiene una fe, pero es una fe superficial, una fe que se mantiene, pero no una fe que se cimenta. Entonces se predica el Evangelio, y esa es una invitación que se da tanto a los que estamos nosotros en este lugar como también a aquellos que verán esa transmisión. Porque no basta con decir soy cristiano, o no basta con decir somos cristianos porque llegamos los domingos o los diferentes días de servicio que se tienen dentro de la congregación, sino que es importante que nosotros vayamos picando para que nuestra fe vaya creciendo, porque si no la fe se queda superficial y ya no produce algo la fe en cada uno de nosotros. Una fe superficial es una fe sin solidez, no es una fe sólida. ¿Y cómo tiene que estar la fe de la iglesia? Tiene que estar ser una iglesia sólida en la fe. La fe superficial es una fe que no tiene profundidad. Oiga, y es tan lindo y tan hermoso poder nosotros conocer quién es Cristo Jesús, porque Cristo nos señaló quién es el Padre y nos ha enseñado cómo nosotros ser hombres y mujeres de fe. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la persona y la obra de Cristo Jesús, porque es muy importante que nosotros vemos, y si vemos el texto inicial nos apunta a Jesús. Es que ustedes no tienen que ver a otro lado, sino que vean a Jesús.
es muy importante que nosotros como creyentes no pongamos la mirada en el hombre, porque el hombre siempre va a fallar. Y le decía yo a una persona no hace mucho, es importante que nosotros veamos a Jesús. La palabra nos dice que veamos a Jesús. Es que nuestros ojos deben estar en el autor y consumador de la fe. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesús, y señaló a Jesús. Hoy en día no se puede decir, véanme a mí, véanme a mí. Pero nosotros tenemos que dirigir la mirada hacia Jesús. Porque cuando el hombre pone su mirada en el hombre, llega a confiar en el hombre, y la Escritura dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y que cuando el hombre que pone su mirada en el hombre, en este caso en los líderes, muchas veces, que cuando el líder tropieza, ¿qué es lo que sucede comúnmente? Que toda la iglesia tropieza juntamente con el líder. Entonces es importante que nosotros veamos a Jesús, y esto yo lo recibo como una orden, como un mandato. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió los padecimientos de la cruz, y por eso fue honrado y fue sentado a la diestra del Padre. Entonces nos manda siempre a Jesús. La fe superficial es una fe sin solidez, sin profundidad. Ya ve que cuando nosotros sembramos algo, no sé cuánto de aquí hemos cultivado en alguna ocasión la tierra, pero ¿qué sucede? Que cuando la semilla que nosotros depositamos no va profunda, sino que queda encimita, en algunas ocasiones llegan las aves y se la comen. En otras ocasiones viene la lluvia como la encontramos hoy y se lava. En otras ocasiones, cuando la semilla que nosotros depositamos no es profunda, crece quizás, y cuando viene el viento se lleva todo. Entonces no da fruto. Algunas veces se lo llevan las aves, otras veces el agua, otras veces el viento, y no vamos nosotros a esperar tener fruto de algo que nosotros no hemos sembrado como debía de sembrarse. Así también es la fe. La fe superficial no tiene profundidad. La fe superficial no tiene fundamento. Oye, y es que es tremendo esto, y es tan hermoso poder conocer acerca de la fe y los requisitos que requiere la fe para mantener una fe estable. No tiene fundamentos. ¿En quién nosotros confiamos entonces? Y por eso se preguntaba, ¿en quién está puesta nuestra fe o cómo está nuestra fe? Ahora bien, si usted se ha preguntado, ¿cómo está mi fe? ¿Mi fe tiene fundamento o no tiene fundamento? La fe superficial es una fe inestable, y por eso muchas veces el hombre está, y cuando pasa ciertas circunstancias de la vida, no vuelve a ver usted nunca más a la persona. Porque esa fe no fue profunda, esa fe no tuvo fundamento, esa fe no tuvo una solidez, sino que fue superficial. Entonces el hombre está y no está. El hombre en algunas ocasiones se muestra y otras veces no. Una de las cosas que nosotros podemos ver, y ese es el peligro que está corriendo la iglesia en general, porque tiene una fe o carece de una fe sólida, sino que manifiesta una fe superficial, una fe que se mueve por el exterior. Y vamos a ir conociendo. Quisiera tomar ese texto, pero quisiera que nosotros nos empapáramos, o también pudiera usted, que están escribiendo, pueda tomar usted también ese texto que vamos a leer al final en esta parte que estamos llevando en este momento.
Entonces, el hombre está y no está. Y el hombre que tiene una fe superficial es aquel hombre que espera los milagros, pero no ve al que hace los milagros. Y por eso hoy en día es que mucha gente y el enemigo ha metido ese pensamiento dentro de la iglesia, y por eso es que cuando se hacen anuncios, se anuncian milagros, sanidades. Pero debe de reflejar la iglesia el fundamento bíblico. Y vamos a ir leyendo poco a poco qué era lo que presentaban los apóstoles cuando hacían las cruzadas, quizás cuando juntaban a la gente. Ellos no empezaban a enseñar milagros. Vengan todos y van a ver milagros, vengan todos y van a ver sanidades, y vamos a ir viendo, comprobando con las escrituras qué era lo que ellos anunciaban. Y es lo que la iglesia debe de tener hoy también. ¿Qué es el mensaje verdadero que debe la iglesia enseñar? Y quizás se dice, no, es que la iglesia que ustedes tienen es una iglesia anticuada porque tenemos que ir renovándonos poco a poco. ¿Será que el evangelio tiene sombra de variación? Absolutamente no. Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y ese evangelio que va a ser el que va a perdurar para siempre. Porque dijo Jesús, cielo y tierra pasará, pero más mi palabra no pasará. Es la misma que siempre se mantiene y permanece. La fe superficial es atraída por los milagros, la fe superficial es atraída por los dones, la fe superficial empieza a ver lo exterior, pero no tiene profundidad, y la fe superficial tiene el peligro de desvanecerse en cualquier momento. Ahora bien, nosotros veamos y hagámonos un análisis. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Quizás tengamos alguno de estos puntos. Mi fe se desvanece ante las circunstancias. Mi fe no tiene fundamento. Mi fe carece de una estabilidad, es inestable la fe que yo profeso. Entonces tenemos que nosotros pedirle al Espíritu Santo a que nos muestre cómo nosotros debemos de enriquecer nuestra fe. Y esto es muy importante que la iglesia lo conozca. Es muy importante que la iglesia se enriquezca de cómo mantener la fe. Porque sin fe, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. Porque sin fe nadie va a ver al Señor. Y Él está hablando el Señor en estos tiempos, y muchas veces nosotros vamos a decir, pero ¿por qué nuevamente vamos a hablar de fe? Es importante que nosotros tengamos el pleno conocimiento acerca de qué es la fe. Es importante. Y como mencionaba en nombre de este tema, que la fe viene por Jesús. Y el texto que leíamos nos muestra a Jesús, así que el mensaje que nosotros vamos a estar compartiendo siempre debe de ser el mismo mensaje que compartían los apóstoles. La fe cimentada en el Cristo de las Escrituras. Ahí tiene que estar nuestro mensaje. Vaya usted al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, y nos vamos a dar cuenta qué enseñaban los apóstoles. ¿Cuál era el mensaje que ellos enseñaban? Ellos no enseñaban milagros, prodigios, señales. Ellos enseñaban al Cristo de las Escrituras. Aquel que murió, aquel que padeció en la cruz, pero al tercer día resucitó dentro de los muertos. Y juntamente con Él le dio vida así a la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y cada día, y esto era cada día,
en el templo y en las casas, o por casa, dice en este texto que tengo acá. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Veamos cómo ha cambiado el mensaje de hoy en día y qué es lo que debe la iglesia de enseñar: al Mesías, a Jesús, y señalar a Jesús. Y es el mensaje que nosotros debemos estar poniendo. Y que cuando a la persona se le enseñe el mensaje verdadero acerca de la fe no va a variar, la fe no va a cambiar, sino que la fe va a ver la manera correcta, la manera que busca y la manera en que experimenta la esperanza de vida. Que cuando se enseña acerca de la fe, va a cambiar nuestra mirada de cómo vamos a ver nosotros las cosas. Que cuando se nos enseña la fe correcta, vamos a cambiar nuestra manera de buscar, y que cuando se nos enseña la fe correcta, vamos a tener una manera o una experiencia diferente de cómo buscar la esperanza. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy está corriendo un peligro, que no se enseña acerca de la fe. Entonces el hombre empieza a ser atraído por los milagros, por las señales, es atraído por sus emociones, y por eso es que cuando se invita a la gente está de gentío, pero el día de mañana ya no está. Entonces es muy importante que en la iglesia se enseñe los cimientos o el fundamento que debe de mantener la fe. Y hay una pregunta quizás que nosotros debemos de hacer. Nosotros que estamos recibiendo el mensaje, y se ha venido en usted una pregunta: ¿cómo hacer crecer nuestra fe? Algunos de los que estamos acá se han preguntado: ¿cómo yo debo de hacer crecer mi fe? Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra fe crezca? Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos, y por eso es importante, mi amado y amada, que usted no pase por desapercibido las invitaciones que se hacen dentro de las congregaciones para poder enriquecer su fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Y pongan también ahí ese mismo texto que leímos hace un momento, Hebreos capítulo 12 versículo 2. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? Poniendo la mirada en Cristo Jesús. No ponga la mirada en las señales, no ponga la mirada en el hombre, póngala en Cristo Jesús. De esa manera usted va a hacer crecer su fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Que cuando nosotros tenemos una fe superficial, sucede como lo que sucedió en una ocasión. Y eso usted lo encuentra en el libro de Juan capítulo 6. Usted puede leer todo el capítulo, y eso va a hacer que enriquezca usted su fe. Y vamos a encontrar en los primeros capítulos acerca de la alimentación que se le dio a los 5,000 hombres y mujeres en ese entonces, o en ese acontecimiento. Dice que los apóstoles o los discípulos estaban con Jesús, y había una multitud, o una gran multitud, que siempre seguía a Jesús a todas partes. Oiga, lo mismo que sucede hoy en día.
Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué usted y yo estamos siguiendo a Jesús? ¿Seguimos a Jesús esperando un milagro? ¿O seguimos a Jesús por la esperanza de vida? ¿Cómo nosotros estamos siguiendo a Jesús? Y en esa ocasión fueron alimentados estas personas. Y los apóstoles quedaron anonadados y dijeron, pero es que ¿cómo nosotros le vamos a dar de comer a esta multitud de gente? Aún nosotros trabajáramos por meses, no vamos a poder lograr siquiera darle de comer ni a la mitad de esta multitud que nos sigue. Entonces alguien le dijo a Jesús, hay un muchacho que tiene 5 peces y tiene unos panes y unos pescados. Entonces vemos ahí que usted va a leer en su casita, se va a dar cuenta que toda la multitud fue alimentada. Ahora bien, ¿qué estaba esperando la gente de Jesús? Los milagros, las señales, de cómo Él sanaba a la gente, de cómo Él hacía caminar al paralítico, de cómo Él hacía que el sordo oyera, de cómo hacía Él que los ciegos recobraran la vista. Y la gente era atraído, y ese no era, por supuesto, si nos ponemos a leer la Escritura, y Jesús se limitaba a hacer ese tipo de cosas, porque Él no venía a eso, sino que Él venía a dar a entender quién era Él en realidad, porque la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él no venía a sanar a la gente, a medio mundo. Él se venía a enseñar quién era Él en realidad. Y más adelante hay un sinfín de acontecimientos en ese capítulo, que en esa ocasión Jesús se aparta, y tan de repente aparece, y la gente le pregunta, ¿y cómo es que tú llegaste a este lugar? Porque habían mandado a cierta gente que se fueran y Jesús llegó después. Entonces Jesús le responde, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Es que hay una gran diferencia entre ver las señales milagrosas y una gran diferencia es en entender las señales que Él estaba enseñando. Es muy diferente ver a entender. Y nosotros como buenos creyentes no tenemos que dejarnos de llevar por vista, como dice la Escritura. Porque si nosotros somos hombres y mujeres de fe, vamos a abrazar lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y nos damos cuenta que la fe nos hace ver diferente, que nos hace pensar diferente, que nos hace creer y nos hace hablar diferente a las circunstancias que nosotros vemos. Entonces Jesús le dice, les digo la verdad. Y vamos a hablar así porque así hablaba Jesús. Con esa autoridad. Les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo, pero lo hacen por las señales, porque yo les di de comer, no porque he entendido las señales milagrosas, les dijo Jesús. Es muy importante que nosotros como iglesia sigamos al Cristo de la gloria, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Que cuando nosotros cimentamos nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a permanecer. Y va a ser como aquella casa que está cimentada sobre la roca, que no importa que venga el viento, que no importa que vengan las aguas, pero la casa siempre va a estar firme, porque nuestro fundamento siempre va a ser Cristo Jesús.
Y a mí me impacta un poquito porque más adelante en ese capítulo la gente le dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Ahora bien, contestaron ellos: ¿qué debemos nosotros hacer? Y es que ahí viene, mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio, y es que mantener una fe sólida no es la cosa más fácil, porque cualquier cosa nos puede hacer venir y derribar. Y por eso es muy importante que nosotros mantengamos nuestra fe en las Escrituras. Porque la gente le dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Jesús les dijo: la única obra de Dios, o que Dios quiere que hagan, es que crean en quien Él ha enviado. Eso es todo, y en eso se resume lo que es la fe, en creer a quien Dios ha enviado. Ahora bien, si nosotros no creemos en Jesús, ¿cómo nosotros vamos a decir que tenemos fe en Jesús? Es importante que nosotros creamos quién es Jesús. Y que cuando se le habla a la iglesia de cómo es el mensaje de Cristo, porque esta gente no entendió, porque dice la palabra que ustedes vieron las señales, porque eso es lo que a la gente le gustaba. En el versículo 2, a la gente le gustaba ver las señales, pero y en el versículo 26 dice: es que ustedes están conmigo por lo que yo les di de comer, pero no pudieron entender las señales. Vieron las señales, pero no pudieron entenderla. Y es muy importante que ustedes tengan la obra de Dios, o hagan la obra de Dios viendo a Jesús. ¿Y por qué yo les estaba diciendo que es difícil mantener la fe? Porque estábamos hablando que la fe es difícil de mantenerla. Y es muy importante que nosotros nos apeguemos al Evangelio de Cristo, para que nuestra fe no titubee, para que nuestra fe no decaiga, para que nosotros mantengamos una fe sólida. Un poquito más, en el versículo 60 en adelante, muchos de los discípulos de Jesús, cambia entre la multitud que le seguía a una multitud que había sido discípulo de Jesús, que estaba siempre con Jesús. Dice la palabra: muchos de sus discípulos decían. Esto es muy difícil de entender. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado mantener nuestra fe? Y que se nos ha sido difícil mantener ese regalo que Él nos ha dado. Entonces ellos dijeron: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende? ¿Acaso el mensaje o la fe que he infundido en usted les ofende? Y bienaventurados ustedes, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa levanten un sinfín de cosas o calumnias en contra de ustedes. Y bienaventurados ustedes, y les habla Jesús, y les digo: ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes, dicen, no me creen.
algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue, dice la Escritura. Pues entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Lo mismo sucede hoy con la multitud que va tras de los milagros, que va tras de los prodigios, que va tras de las señales, pero no puede entender. Versículo 66, para que no se pierda. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquella gente que le gustaba ver aquellas señales, cuando él se empezó a hablar, no entendieron el mensaje, empezaron a irse. Dijo entonces Jesús a los 12 y se les queda viendo: ¿quieren acaso iros también vosotros? Cosa seria es, y hay que mantenerlo, hay que entenderlo. Le respondió Pedro: y esta es la fe que tiene que tener la iglesia hoy en día. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros podemos ver reflejado la iglesia tanto como aquellos hombres que padecían de lepra, de aquellos hombres leprosos. Y ahí se ve reflejada la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de estos hombres, 9 para ser exactos, ya no volvieron. Solo uno. Y no podemos ver que solo ese fue sano. Ya me imagino que todos, no me imagino, sino que todos fueron sanos. Pero ellos solo habían visto de una manera superficial a Jesús. Mas sin embargo, aquel hombre regresó. Y Pedro dice: y es que ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ese mismo espíritu había sido infundido a aquel hombre que había creído en Jesús, que no había visto de una manera superficial, sino que vio a Cristo Jesús. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice la palabra. Y eso mismo tiene que suceder dentro de la iglesia de hoy. Creer quién es Cristo Jesús. Y saber quién es Cristo Jesús. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, poder conocer en quién nosotros hemos creído. Y solamente de eso, o de esa manera, nosotros vamos a hacer crecer nuestra fe. Es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de conocer quién es el Cristo, a quién el Padre envió, y solamente así nosotros poder ver o tener la mirada en Cristo Jesús. El hombre hoy en día ha sido contaminado por filosofías extrañas y quieren acercarse al Padre, quieren conocer quién es el Padre a través de la filosofía. Pero no quieren conocer al Padre a través de Cristo Jesús. Y Jesús nos demostró cómo nosotros podemos conocer al Padre. Y es que Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que tener puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, mis amados hermanos, es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer: poner la mirada en Él. Si nosotros creemos que tenemos escasa fe, o hasta el día de hoy nuestra fe ha quedado estancada, nosotros tenemos que ver a Cristo Jesús.
y apropiar esta palabra para nosotros y darnos a la tarea de leer la Escritura. Que cuando nosotros vayamos en el vehículo, el mensaje que nosotros leímos, mantengámoslo repitiendo y repitiendo y repitiendo, y esa palabra va a ser fructífera en nosotros. Usted, a través de darse a la tarea de poder leer la Escritura, eso es cultivar su fe, trabajar su fe, regar su fe, y dice la palabra que esta es agua que limpia. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido alcanzados en esta noche a ser alimentados en nuestra fe? Póngase de pie en el nombre de Jesús y pueda orarle al Padre y decirle: Señor, gracias, porque sé que esa fe, Señor, no va a quedar estancada, sino que esa fe va a crecer para que cuando vengan las diferentes dificultades a mi vida, yo pueda permanecer firme, porque la Escritura dice de esta manera que el que permanece firme hasta el fin, ese será salvo. Así que usted que quiere mantener esa fe, puede decirle al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es el que da la vida eterna, y solo el Espíritu Santo es el que da fuerza, y solo el Espíritu Santo es el que infunde aliento para nosotros mantenernos firmes, y solo el Espíritu Santo es el que fundamentaliza la fe en cada uno de nosotros para poder dar frutos al 100 por 1.